Hola clase. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar un poco de género narrativo y los subgéneros narrativos. En el libro os corresponden a la literatura del tema 5, 6 y 7. La literatura del tema 8 la dejaremos para otro momento porque es poesía. Pero así en este vídeo tenemos condensado todo lo que es género narrativo. Entonces, vamos a empezar por ver qué entendemos por narración. Esto ya lo vimos cuando hablábamos de todos los tipos de literatura, ¿no? Que hablábamos de género narrativo, género lírico y género teatral. Bueno, el género narrativo es el que agrupa a esas obras literarias en las que un narrador cuenta unos hechos, la trama, ¿no? Que le ocurren a unos personajes en un marco temporal y espacial. Es decir, todo aquello que cumple un poco los elementos de la narración que veíamos en el trimestre pasado. Cuando hablamos de estructura narrativa, nos referimos a esos hechos que se cuentan en ese libro, en ese texto, el orden en el que se cuentan. Normalmente, la estructura tradicional empieza por una introducción, luego hay un nudo en el que pasan una serie de cosas y luego hay un desenlace y esa acción termina. Esa estructura tradicional que empieza por lo que llamaríamos el principio, si nos ponemos un poco más técnicos, se llama una estructura ab ovo, desde el principio. Si esa narración empieza por la mitad, se llama o se denomina que comienza in media res. Y si empieza por el final para luego volver al principio y empezar desde el principio, ¿no? Se llama una narración, una estructura in extremis. Esto es lo que os acabo de contar, ¿vale? Un poquito más explicado, pero eso es. Cuando hablamos o si nos fijamos en el final, podemos diferenciar entre dos tipos de finales. Un final cerrado, en el que el relato concluye de una manera definitiva, ya no hay nada más que contar, todo se queda empaquetadito y listo para salir. O un final abierto, en el que el desenlace o bien se omite, no hay desenlace, o queda, bueno, de tal manera, se cuenta de tal manera que nos da pie a pensar que la historia puede seguir de alguna manera. Vosotros que consumís muchísimas series, esto os lo he dicho en clase, cuando cancelan una serie, de repente, normalmente el final se queda abierto porque los guionistas no lo han previsto y se quedan las tramas sin cerrar, ¿vale? Sin concluir. Eso es un final abierto en un libro. Y si sentís que todo ha quedado cerrado y no hay nada más que contar, entonces pues estamos precisamente ante un final cerrado. En cuanto a los subgéneros narrativos, tenemos bastantes, pero vamos a empezar vamos a comentar algunos de ellos, empezando por el romance. El romance es un tipo de poema que surge durante la Edad Media, ¿vale? Aunque el nombre nos lleve a engaño, porque no todos los romances, cuando digo romance me refiero a este romance, este tipo de poema, habla de amor, ¿vale? Es un falso amigo. Durante la Edad Media hay muchísimos autores que utilizan este género o hacen gala de este género, pero no es exclusivo de la Edad Media, porque, por ejemplo, a principios del siglo XX, uno de los libros, uno de los textos más importantes de la literatura en español es el Romancero Gitano. Un romance es un poema, cuando hay varios romances, esa recopilación es un romancero. También el disco de Rosalía, El mal querer, es musicado, ¿vale? Pero es un romance, es un conjunto de... es un romancero, es un conjunto de romances. Por aquí está Rosalía con sus movidas, bueno... La leyenda. La leyenda lo que narra es un hecho concreto, histórico, al que se le añaden ciertos ingredientes mágicos. Acordaos siempre de la leyenda del rey Arturo. Es decir, hubo un rey en Inglaterra, después de la época de los romanos, siempre de comienzo de la Edad Media, que se llamaba Arturo. Yes. Tuvo que sacar una espada de manera mágica para demostrar que él era el verdadero... No, ¿vale? Es una historia que nos intentan hacer pasar por verdad, pero que tiene ciertas cosas que no. Los cuentos se parecen mucho a las leyendas, lo que pasa que no nos quieren hacer pasar esa historia por algo histórico. También tienen personajes maravillosos, ingredientes de magia... Bueno, los cuentos, si tienen un autor conocido, serán considerados parte de la literatura culta, y si no lo tienen, serán considerados parte de la literatura popular, esa que es anónima porque no conocemos al autor, autora o autores o lo que sea. Con respecto a las novelas también tienen todos los elementos de la narración. Todos estos subgéneros de los que hemos hablado, tanto el romance como la leyenda,
como el cuento, todo esto, todos tienen los elementos de la narración, o al menos muchos de ellos. Todos tienen un tiempo, un espacio, unos personajes, incluso algunos tienen narrador, bueno. Pero son todos bastante simples, hasta que llegamos a la novela. Las novelas tienen una trama mucho más elaborada y más compleja que, por ejemplo, los cuentos. En los cuentos, el malo es el malo y el bueno es el bueno. En las novelas apreciamos una cierta profundidad de los personajes, una cierta profundidad psicológica y que además va desarrollándose conforme van pasando las páginas de la novela, pero ya hablaremos de esto. Microrrelato, otro de esos géneros narrativos. El microrrelato es como un cuento muy corto, pero que mantiene los elementos de la narración, un espacio, un tiempo, a veces un narrador, unos personajes, una trama, pasa algo, ¿vale? Es muy breve, es muy conciso, más o menos. ¿Cómo de breve? Pues no lo sé. Un tweet, 280 caracteres, es breve. Un párrafo sigue siendo breve. A lo mejor 2 páginas ya es un poco extenso, pero bueno, quedamos con la idea de que es algo breve. La epopeya. La epopeya denomina a una serie de narraciones épicas que son... lo que diferencia a las epopeyas del resto de géneros que hemos visto hasta ahora es que normalmente casi todas están escritas en verso, no están escritas en prosa. Recordad que el verso tiene que ver con medir las sílabas con la métrica, ¿no? Y también con la rima al final de las frases. Sabiendo que son en verso, ¿de qué hablan las epopeyas? Cuentan hazañas de héroes guerreros que además se identifican con los valores de todo un pueblo. El héroe, por supuesto, siempre está idealizado, es decir, siempre hace acciones buenas, no tiene una vertiente mala, digamos, porque está, pues, como os digo, idealizado. Y el origen de estas historias, al ser en verso, podemos deducir que es oral, porque es mucho más sencillo aprenderte una poesía que una novela, porque la poesía se rima y si luego encima ya le pones música, te la aprendes muy rápido. Por eso no sabemos un montón de canciones y no sabemos el Quijote, ¿vale? Esto es por esto. Aunque las epopeyas normalmente las asociamos con la antigüedad clásica, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, la Ilíada que narra el último año de la guerra de Troya y la Odisea que narra el viaje de vuelta a casa, a Ítaca, de Ulises y todas las peripecias que le van pasando porque no rinde culto a los dioses, no hace la ofrenda a los dioses y los enfada. Los dos son de Homero, tanto la Ilíada como la Odisea. Como digo, aunque asociamos la epopeya a este escenario, digamos, griego de la antigüedad, de la Grecia clásica, de la época antigua, también podemos tener, por ejemplo, una epopeya castellana, como es el Cantar del Mío Cid, que más o menos se cree que está escrito como en el siglo XIII, una cosa así, y recordad que hablamos en clase de que está dividido en 3 partes, en 3 cantares. Cada una de las partes de el cantar del Mío Cid se llama a su vez cantar. Tenemos el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes. En el cantar del destierro, el rey Alfonso VI lo que hace es desterrar al Cid de Castilla porque cree que le ha robado. Entonces, ¿qué hace el Cid para volver a ganar el favor del rey? Pues se lanza a la conquista de Valencia. Está bien, para impresionar al rey. En el segundo, el cantar de las bodas, el rey, que ya ha vuelto a congraciarse, digamos, con el Cid, bueno, pues consigue que las hijas del Cid se casen con los infantes de Carrión. Pues que ya sabéis, la movida está en la Edad Media de que si te casas con un noble asciendes socialmente, o sea, que las casa bien, digamos. ¿Qué pasa? En el tercer cantar, la afrenta de Corpes, afrenta es un feo que te hacen, ¿vale? Y Corpes es un sitio, es decir, la afrenta de Corpes, el feo que le hacen, la mala acción que hacen en Corpes. Lo que pasa es que los infantes de Carrión pues maltratan a las hijas del Cid y entonces el Cid le pide un poco de justicia al rey. Finalmente, las hijas del Cid se casarán con los infantes de Navarra y de Aragón. Es decir, las casarán mejor todavía. Es una historia con final feliz. Bueno, hablábamos también en clase del viaje del héroe. El viaje del héroe es una estructura que aparece en multitud de obras. De hecho, os iré a trabajar sobre esto en clase con historias que hubierais escuchado, hubierais visto, hubierais leído. Y siempre va un poco de lo mismo. Primero partimos del mundo ordinario, es decir, una situación normal en que hay un héroe o una heroína que no sabe que lo es una persona normal y que, por lo que sea o como sea,
lo vienen a buscar, o tiene un accidente, o sus padres mueren, o no sé, hay muchas variantes. Recibe lo que llamamos una llamada a la aventura, y ahí es donde empieza la historia. Pues puede ser que Hagrid va a buscar a Harry, que los padres de Batman pues los mata el Joker, que, yo qué sé, Krypton explota, pues no lo sé, hay como muchas variantes. Él en un principio, a ver, una cosa que ya os dije en clase, no todos los cuentos o historias que tienen el viaje del héroe como estructura general tienen todos los pasos. Esto es en general, ¿vale? Muchos cumplen bastantes pasos, pero otros no tienen todos, no pasa nada. Bueno, retomamos. El héroe a veces rechaza la llamada y no quiere ser héroe, pero se encuentra con un mentor que le acompaña en ese viaje y le hace creer en esos valores o en esos poderes que él tiene. Así, el siguiente paso es cruzar el umbral. Cruzar el umbral es cuando él ya se tiene como héroe y ya es capaz de manejar sus poderes y de cumplir esas pequeñas pruebas que le va marcando la historia. ¿Vale? Va venciendo a enemigos, como las pantallas de un videojuego. Va venciendo enemigos, va venciendo, se va acercando, 7 acercamiento, y el 8 por fin es la batalla final, que puede ser la batalla de Hogwarts, puede ser lo que queráis. Depende de la historia, hay un enemigo final, el que sea. A veces incluso el enemigo final es el propio héroe con sus historias, pero bueno. Hay una recompensa, porque claro, si vences al malo es para algo, y el camino de vuelta que nos lleva a esa tranquilidad o a esa situación ideal que el héroe querría. Pues por ejemplo, Hércules, estar con Megara y renunciar al Olimpo por estar con ella, ¿vale? Casi todas las historias que se os puedan ocurrir que tengan que ver con lo que llamamos un héroe o que haya un protagonista que tiene que hacer unas pruebas, cumple estos pasos del viaje del héroe. Bueno, retomamos lo que habíamos dicho antes de las novelas, ¿vale? Es el género más complejo, el género más extenso que tiene que ver con la narrativa. Las novelas, la definición os la pone ahí, son relatos extensos, largos. En prosa, o sea que no están en verso, prosa, un lenguaje más natural, que no está medido, que no está rimado, cuyos protagonistas, y cuyos secundarios también, tienen personalidades complejas descritas con detalle. Es decir, los buenos a veces hacen cosas malas, y los malos a veces cambian, porque no son personajes planos, son complejos. Estas personalidades avanzan conforme avanza la novela también, porque, por ejemplo, el Harry del primer libro, primera página, no es el Harry de la última página del último libro, porque le han ido pasando cosas, ¿vale? Han pasado 8 años, o los que sean, o 7 o 6, y evidentemente no es la misma persona, y tú, como lector, has ido percibiendo ese cambio. A eso nos referimos cuando decimos que las personalidades van cambiando y que evolucionan. Las novelas se caracterizan por, lo que digo, una complejidad narrativa y estructural. Hay variedad y libertad en cuanto a personajes, temas y estructuras. No podemos decir que las novelas son así, sino que como hay tantas novelas, hay tanta variedad, cada una más o menos tira por un lado en cuanto a esas definiciones o esas esencias, ¿no?, de personajes, temas y estructuras. Los personajes son muy complejos, la personalidad avanza, bueno. La temática de la novela también es muy compleja. Encontramos novelas de amor, novelas policíacas, novelas de aventuras, novelas de ciencia ficción. Todas las estanterías que veis en la FNAC o en la Casa del Libro cuando vais a comprar algo, pues todo eso son temas de novela y son muy diversos, son muy diferentes. Hay modas también. Es que hay un poco de todo. Bueno, la estructura la podemos dividir en dos. Estructura interna, que es la que hemos hablado antes, que consta de introducción, nudo y desenlace, y luego una estructura externa, que son los capítulos en los que se divide una novela. Una novela no te la lanzan a la cara sin un salto de línea, tiene una estructura de capítulos en el que más o menos tiene también un pequeño cierre dentro de cada uno de los capítulos, y en el siguiente ya pasa otra cosa, ¿vale? También que tengáis en cuenta que en las novelas encontramos narración, por eso estamos hablando de género narrativo, pero también hay otro tipo de géneros, ¿no?, digamos, como por ejemplo la descripción, los diálogos, hay otras tipologías textuales dentro de cada una de las novelas. No, a veces hay diálogos y no por eso la convierte en una obra de teatro. Y hasta aquí el vídeo referente a narrativa, subgéneros narrativos y toda esta movida. Cualquier duda, pues oye, me escribís un mail o me preguntáis en clase.